Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Javier Tello, preguntaré si la muerte de Osama Bin Laden fue un acto de justicia, como señaló el presidente Barack Obama al anunciarla. Luego voy a entrevistar a Mauricio Meshulam, experto en Medio Oriente, sobre lo que podemos esperar de Al Qaeda y de otros grupos terroristas del Medio Oriente. Finalmente pasaremos al tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Qué le hace falta a la democracia mexicana? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, en los que miles de personas perdieron la vida, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunció con gran determinación que se haría justicia. Casi 10 años después, este domingo, el actual presidente estadounidense, Barack Obama, al anunciar la muerte de Osama Bin Laden como resultado de un operativo militar, anunció con toda claridad que se había hecho justicia. Escuchemos las palabras del presidente Obama en este sentido. En noches como esta, podemos decir a las familias que perdieron a seres queridos por el terror de Al Qaeda, se ha hecho justicia. La muerte de este personaje siniestro, aunque suene políticamente incorrecto, me parece una buena noticia para aquellos que estamos en contra del terrorismo. ¿Pero es la muerte de Bin Laden un acto de justicia, como dijo el presidente Obama? Lo ocurrido parece más un acto de venganza que de justicia. Sin embargo, con su muerte, yo creo que algo de justicia han de sentir los que perdieron un ser de querido en los múltiples atentados terroristas que llevó a cabo este hombre a lo largo de los años. No solamente en Nueva York y Washington, sino también en Madrid, en Londres, en Bali, en Nairobi, en Dar es Salaam, en Manila, Estambul, Amán y más reciente en varios poblados de Irak. El concepto de justicia que estoy aplicando aquí es sin duda primitivo. Está basado en el principio del que la hace, la paga. Acepto que esta definición rudimentaria de justicia poco tiene que ver con valores más sofisticados que hemos desarrollado en las democracias liberales. Se trata de una justicia primaria, retributiva, de ley del talión, que ya hemos superado, porque como decía Gandhi, ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. Desde luego que lo ideal hubiera sido la detención y juicio de Bin Laden en un tribunal imparcial. No obstante, aquí tenemos un terrorista abatido por un comando militar, y eso, aunque no ha sido la mejor solución, es una buena noticia y creo yo, un acto de justicia básico para las víctimas de este canalla. Javier Tello, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ves? Mi posición resumida en una nuez, Sí. como dicen, es que el describir este acto, más bien el que el presidente de Estados Unidos, Sí. y enfatizo, el presidente de Estados Unidos, describa este acto como un acto de justicia, creo que es incorrecto, y en el mejor de los casos lo que se podría decir es que es un acto legítimo en una guerra justa. A ver, pero entonces hay un tema de persona, de quién lo dice, ¿Sí? quién considera que es un acto de justicia, y hay un tema del concepto de justicia o no justicia. Si aplica o no aplica. Y A yo ver. diría que hay un tercer tema, o sea, un tema es quién lo dice, otro tema es aplica o no aplica la etiqueta acto de justicia, Sí. y el tercer tema es que puede no aplicar y aún así ser un acto legítimo, por lo tanto habría que entender cuál podría ser esa legitimidad. Ok, a ver, entonces, explícame tu postura con respecto a la persona, me llama la atención eso. Sí, yo creo varias cosas aquí. Creo que si un presidente de una democracia liberal habla de justicia, tiene que incluir en su concepto de justicia un debido proceso y transparencia. Es decir, que no solamente se haga justicia, sino que la gente vea que se hace justicia. Y creo que en este caso no hay ninguna de las dos. Déjame hacerte ahí una pregunta, ¿era posible?
Bueno, el hecho de que no fuera posible no significa que por lo tanto sí es justicia, nada más significa que no era posible. No, sí. No, es que, a ver, yo creo que es importante este punto, porque, a ver, evidentemente, vamos a suponer que sí querían arrestar a Osama Bin Laden. Sí. Como hay órdenes de arresto, de hecho había una orden de arresto por Bin Laden, de un tribunal en los Estados Unidos. Pero vamos a decir que existe esa orden, van a arrestarlo, y como cualquier criminal se resiste al arresto, y en muchos casos al resistirse al arresto pueden terminar matando a este detenido. Pero vamos a suponer lo que tú estás suponiendo, que yo no lo acepto del todo. Yo creo que no fueron a arrestarlo. Yo creo también eso, no peco de ingenuo, yo creo que iban a matarlo, pero y desde el día 2001, Bush explícitamente lo quería vivo o muerto. Así lo dijo. ¿No? Entonces ya no estamos hablando de un arresto. Pero vamos a suponer que sí es un arresto. Cuando tratan de arrestar a un criminal, se resiste y lo matan, tú dices, ¿se hizo justicia? O dices, salió mal el arresto y mataron al criminal. No es inmoral, es legítimo lo ocurrido, pero ¿hablarías tú de que se hizo justicia? Sí. O sea, se hizo justicia porque iban a arrestarlo, el individuo se resistió y las fuerzas legítimas del Estado lo abatieron. ¿Se hizo justicia? Sí. Yo ahí hago la distinción entre un acto de justicia y un acto legítimo, pero donde creo que no cabe un discurso de justicia, porque insisto, si eres el presidente de una democracia liberal, creo que tu concepto de justicia debe de incluir un debido proceso, que en este caso no hubo. En este caso el supuesto de que se hizo justicia es que era culpable y que la condena era muerte. Esa decisión creo que debe de ser el resultado de un proceso. Y la muerte o no muerte de una decisión de un debido proceso. Pero nada más déjame además hacer otro argumento. Sí, pero es que del argumento pasado, porque creo que es importante esto. ¿La detención de un criminal es parte del debido proceso? Yo creo que sí. Y por lo tanto, si en la detención se resiste el criminal y acaba siendo muerto por las fuerzas del orden, creo que a ese criminal sí se le hizo justicia. O sea, bueno, no a ese criminal, que sí se hizo justicia en la búsqueda de condenar a ese criminal. Por eso luego la distinción entre un proceso legítimo y un acto de justicia. Vamos a suponer que lo arrestan, vamos a suponer que lo llevan a la cárcel, y vamos a suponer que se suicida Bin Laden. ¿Se hizo justicia? Mucha gente también diría que no, porque no concluyó un proceso. Que es lo que pasó con varios nazis en Nuremberg. Exacto, ¿no? Entonces, otra vez, yo sí hago esa distinción, y si quieres, pero esto ya estamos pasando al tercer tema. Pero hablemos de la importancia de quién lo dice. Entonces, primero yo creo que un presidente de cualquier democracia liberal debe de hablar de justicia de una cierta manera. Tal vez no un ciudadano de una democracia liberal. Cada ciudadana puede tener su concepto de justicia y defender su concepto de justicia, pero creo que un presidente debe tener un cierto tipo de concepto y debe de limitarse a ese concepto de justicia. Dos, el propio Estados Unidos ha definido sus actos en su combate contra el terrorismo como actos de guerra, y creo que en un discurso de guerra también no hace mucho sentido hablar de justicia o de no justicia. Y te doy otro ejemplo. Cuando un soldado aliado en la Segunda Guerra Mundial mataba a un soldado alemán, ¿se hacía justicia? No, era un acto legítimo en una guerra justa. Punto. Como que no hace mucho sentido hablar de justicia en esos contextos. En contextos de conflicto armado, en contextos de guerra, no desaparece la moral, y eso es clave para mí. Claro que permanece la moral y hay actos morales e inmorales dentro de una guerra, ¿sí? Pero el discurso de justicia, ¿sí?, más allá de hablar de la guerra como una guerra justa, empieza a perder significado. Pero, a ver, y entonces, el problema es de caracterizar esto como una guerra, porque no es una guerra convencional, no hay tropas en el... Eso sería aún otro tema. Pero vamos a dar por hecho varias cosas. Vamos a dar por hecho que el terrorismo siempre está mal, que Bin Laden era un terrorista, que por lo tanto Bin Laden era un hombre muy malo, y vamos a suponer que ante esta amenaza Estados Unidos
entró en un conflicto que implica el uso de la fuerza, sí, y que la palabra guerra de alguna manera aplica, a nivel metafórico, de alguna manera aplica. Déjame darte un ejemplo, porque no es la primera vez que este tipo de cosas suceden. Yo recuerdo, incluso hay una película muy famosa al respecto, que cuando el grupo de la OLP mató a los deportistas israelíes en la Olimpiada de Múnich, 1970 y... hijo, se me va la fecha, pero en 72. fin... 72, ¿verdad? Bueno, los mataron, etcétera, y luego salió el Estado de Israel a matar a cada uno de los terroristas que participaron en una operación quirúrgica. Sí. ¿Es guerra? ¿No es guerra? ¿Es una guerra contra el terrorismo? ¿Se vale esta cosa? ¿Se hizo justicia al matar a esos terroristas? Ese es el tema del llamado homicidio selectivo. Sí. Creo que ese es, en todo caso, creo que la manera de justificar esto no es como un acto de justicia, sino como un acto legítimo en un contexto de una guerra justa, y de clasificarlo bajo la categoría de homicidio selectivo. Hay argumentos a favor de los homicidios selectivos, argumentos en contra de los homicidios selectivos, y hay muchas restricciones a cuándo sí y cuándo no por parte de quienes están a favor de los homicidios selectivos. Pero déjame concluir todavía con el tema de quién lo dice. Ok. Lo dice Obama, y cuando lo dice Obama, igual que tú en tu introducción... Sí, saca a las familias. Exacto. Eso es muy importante. Exacto. Sí. Entonces, aquí queda claro que estamos hablando de la sensación de justicia que siente alguien. Así es. ¿Sí? Sí. Entonces, es otra cosa. Es otra cosa. Yo la sensación de justicia que pueda sentir Javier Tello, Leo Zuckerman, o alguien que perdió a una persona cercana en los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, pues pueden ser cosas muy distintas. Y te doy un ejemplo muy extremo. Vamos a suponer que estas personas, que todas las personas afectadas por este atentado terrorista, piensan que matar a Bin Laden no es lo justo en un contexto de ojo por ojo. Que lo justo, dado que él mató a inocentes, es matar a sus esposas y a sus hijos, siempre y cuando no estén involucrados en actividades terroristas. Es decir, matar a hijos inocentes de Osama Bin Laden, porque eso fue lo que hizo él. Ojo por ojo, eso es ojo por ojo. Matarlo él, le sale barato. Eso a mí me daría justicia. Pero ¿por qué pones un ejemplo hipotético cuando tenemos un ejemplo real? A ver, yo creo que estoy diciendo que si estás tratando de satisfacer emociones vinculadas a un sentido de justicia de un grupo de individuos, pues caray, va a estar muy complicado hacerlo. Puede haber diferentes opiniones de qué satisface a esos individuos y puede llevar a un nivel de satisfacción que empiece a decir, híjole, no sé si estoy dispuesto a hacer eso. A ver, pero en el caso real, Javier, en el caso real, yo creo que hoy si hicieran una encuesta, un censo, es más, a las familias de los 3,000 personas que murieron en los atentados del 11 de septiembre, más los de Madrid, Londres, todos los que decíamos. Yo creo que esta gente hoy duerme con una sensación de que algo de justicia se hizo. No lo digo. Utilizando un poco de sentido común, pues porque mataron al cuate que orquestó todo eso. Sí, yo no lo dudo en lo más mínimo. Es más, yo creo que el sentido de retribución es un sentido clave en nuestra idea de justicia. Eso es lo que iba, o sea, la justicia tiene que tener este sentimiento de retribución, de que, a ver, este desgraciado está en la cárcel porque violó a mi sobrina, qué sé yo, ¿no? Pero ¿cuándo es aceptable eso? Cuando hay un debido proceso de por medio. Porque si cada quien va a satisfacer su sentido de justicia, pues eso es lo que llamamos a hacer justicia por tu propia mano. No, pero aquí no fueron los 3,000, las 4,000 víctimas. Fue el Estado. Fue el Estado. Pero sin, argumentarían algunos, un debido proceso. Según el derecho internacional, hoy por hoy hay cierta controversia al respecto, esto se trata de una ejecución extrajudicial. Y si tú le preguntas al relator especial de ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas, así lo clasificaría probablemente. Eso no significa que Osama Bin Laden no sea malo, eso no significa que sea un terrorista, que no sea un terrorista, eso no significa que el terrorismo se justifique, eso simple y sencillamente significa que los estados no deben de hacer esas cosas. Yo estoy completamente a favor de los derechos humanos y del debido proceso, y por eso decía que en las democracias liberales hemos desarrollado este concepto más sofisticado de justicia. Más allá de la ley del talión.
Sí. del ojo por ojo, ¿no? Sí. Pero también creo que sí hay casos muy especiales en la historia, muy especiales, que hay que contar con la mano, en donde no es que se justifique a que lo hayan matado, sino que simple y sencillamente, bueno, pues el tipo era, como tú dices, parte de un contexto a lo mejor bélico, de un contexto muy especial, a lo mejor no nos alcanza la teoría, ¿no?, para entender exactamente cómo a esos individuos cómo tratarlos. O sea, está muy cañón, dirían los chavos, cómo tratas a Osama Bin Laden. No es lo mismo que tratar a un delincuente común y corriente que hay en México, en Estados Unidos, en todos lados del mundo. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo que hay casos especiales? Que hay casos especiales. El problema es quién los va a definir, y te empiezo a dar ejemplos. Todos estaríamos de acuerdo tal vez con el caso de Hitler. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado con Hitler si lo capturan vivo? Lo hubieran mandado al tribunal de Nuremberg y seguramente lo hubieran ahorcado. ¿Qué hubiéramos pensado si un comando hubiera asesinado a Hitler? Te doy ahora el caso, vamos a decir, si en ese todos estaríamos de acuerdo. Yo creo que yo estaría de acuerdo, desde luego. Luego Osama Bin Laden, igual, sí, ¿no? Y luego empiezas a ir bajando. Por eso, cuando Pinochet mata a Letelier, un enemigo del Estado chileno. Bueno, ya nos pusieron la musiquita porque ya nos... No, bueno, la pregunta es sigamos mañana, ¿te parece? ¿Haces la encuesta en Yemen, en Sudán o en Estados Unidos? No, bueno, tampoco estamos hablando de que las democracias el derecho internacional por eso está en contra de este tipo de políticas, es decir, los homicidios selectivos. A ver, bueno, ya me pusieron la musiquita, ya nos tenemos que ir, ya están desesperados por poner el corte aquí en Foro TV. Te propongo que lo sigamos tratando mañana. Perfecto. Y que nos digas tú qué crees que... Porque yo lo dije en la entrada, lo ideal hubiera sido, lo ideal, pero no fue lo ideal. Entonces, quitando ese escenario ideal, lo que ocurrió, ¿es justicia, no es justicia? Yo insisto que no es justicia, yo digo que en el mejor de los casos, y es lo que hay que analizar, es un acto legítimo, no un acto de justicia, un acto legítimo en un contexto de guerra justa. Hay que entender qué significa eso. Bueno, ok. Bueno, yo sí uso mi palabra justicia con un poco más de cuidado. Okay. Pues yo lo veo un poco sofisticado, como lo defines, pero bueno. Y veamos lo del tema de cuándo se justifica también esta cosa de asesinar, de los asesinatos. Eso no legítimo, el homicidio selectivo. Que es algo que hace Estados Unidos hoy por hoy, algo que hace el Estado de Israel hoy por hoy y algunos otros países. Muy bien, lo vemos mañana. Sale. Javier Tello, y vamos a hacer una pausa y regresamos ahora para platicar de lo que podemos esperar de Al Qaeda y otros grupos terroristas allá en el Medio Oriente. Les recuerdo que me puede escribir sus comentarios a mi Twitter, a la dirección como aparece en la pantalla, @Leo Zuckerman. Quédese aquí en La Hora de Opinar.